El nuevo director de la escuela primaria de San Pedro del Valle, el licenciado Ricardo Montes, caminaba con paso firme por los pasillos desgastados del plantel. Llevaba apenas una semana en el cargo, pero su presencia ya había generado revuelo. Su porte elegante y su traje bien planchado lo hacían parecer ajeno a ese entorno humilde. No era un hombre cruel ni desinteresado, pero su disciplina estricta y su actitud inflexible contrastaban con la costumbre relajada del pueblo. Esa mañana, mientras revisaba los datos administrativos, notó un detalle extraño. En los registros de la escuela no figuraba un tal Jacinto Ramírez, pero el hombre estaba ahí todos los días, vendiendo útiles escolares en un pequeño puesto improvisado dentro del patio. Decidió enfrentarlo. Se acercó y le preguntó con voz firme: «Disculpe, señor, ¿puede decirme quién es usted y qué hace aquí?» Don Jacinto, un hombre de unos 70 años, con el rostro curtido por los años y las dificultades, alzó la vista y soltó una risita amarga. «Mire nomás, ya llegó el nuevo patrón y ya quiere correrme». «No es eso. Quiero saber por qué su nombre no aparece en ningún registro oficial», respondió Ricardo con calma. «Porque yo no soy empleado de la escuela, nomás vendo útiles. Y vendo aquí porque esta escuela me debe mucho más de lo que usted se imagina». El tono de don Jacinto era duro. Había algo en la mirada del director que le molestaba, una mezcla de juventud, autoridad y, sobre todo, privilegio. «¿Le debe?», preguntó Ricardo con interés. «Claro que sí», soltó don Jacinto golpeando la mesa con la palma de la mano. «¿Sabe cuántas veces quise ser maestro? ¿Cuántas veces me rechazaron? No porque fuera burro, no señor, sino porque no tenía dinero, porque no tenía apellido, porque nadie me daba una oportunidad. Y ahora, mire nomás, todos esos maestros con su sueldo, sus prestaciones, mientras yo aquí, vendiendo cuadernos. ¡No es justo!». Ricardo lo observó por un momento, cruzando los brazos. Luego, tras un breve silencio, habló con tono neutro pero firme. «La maestra Margarita se va a jubilar la próxima semana, así que tiene una semana, don Jacinto. Se va a preparar para dar clases a los de segundo B. Yo le proporcionaré un traje y todo lo que necesite hasta entonces. La biblioteca estará abierta para usted. Vamos a ver si es cierto que solo le han faltado oportunidades». Don Jacinto entrecerró los ojos, sintiéndose desafiado. «Usted dice que no es justo que los maestros ganen sueldo y usted no. Y tiene razón, no es justo, porque ellos estudiaron, hicieron exámenes, entrevistas, trámites, gastaron en ropa, herramientas para enseñar, y usted va a tener el mismo puesto solo con una semana de preparación. Si quiere justicia, véalo como que esta es una oportunidad que el karma ya le debía. Yo solo se la estoy presentando». Don Jacinto apretó los dientes. La sangre le hervía, pero al mismo tiempo sintió algo que no había sentido en décadas: la emoción de un reto. «Está bien, muchachito. Vamos a ver qué tanto vale su famosa justicia». Esa misma tarde, don Jacinto se presentó en la biblioteca de la escuela. Apenas sabía leer y escribir con fluidez, pero nunca había estudiado pedagogía ni didáctica. Aún así, se sumergió en los libros, tomó notas y repasó con dedicación. El director le envió un traje limpio y zapatos nuevos. Al recibirlos, don Jacinto los miró con desprecio al principio, pero luego, en la soledad de su cuarto, los observó con detenimiento y decidió ponérselos. El primer día de clases llegó, y don Jacinto entró al aula con el pecho inflado de orgullo. Los niños lo miraban con curiosidad. Con voz fuerte, empezó su primera lección, y funcionó. Durante los primeros días, los alumnos respondieron con interés a su forma apasionada de hablar, llena de anécdotas del pueblo y refranes sabios. Alguien había dicho que la enseñanza era un arte, y don Jacinto sintió, por primera vez en su vida, que tenía un pincel en la mano. Pero la emoción inicial pronto se convirtió en un problema. Conforme pasaban los días, don Jacinto empezó a cometer errores.
No era por falta de capacidad, sino por orgullo. Se negaba a pedir ayuda. Cuando los niños no entendían algo, en lugar de adaptar la enseñanza, se enojaba. ¿Cómo es posible que no entiendan?, decía con frustración. Un día, uno de los niños corrigió un error en la pizarra. Don Jacinto, en lugar de aceptarlo con humildad, se sintió humillado y lo regañó duramente. El aula, que al inicio rebosaba entusiasmo, empezó a llenarse de miedo y tensión. El viernes, el director observó desde la ventana cómo los niños ya no levantaban la mano. Don Jacinto hablaba solo. Su orgullo lo estaba traicionando. Cuando sonó la campana del recreo, Ricardo entró al aula y se sentó en uno de los pupitres. «¿Qué quiere?», preguntó don Jacinto sin mirarlo. «Saber qué aprendió usted de esta semana». El anciano apretó los labios. «Aprendí que fui un tonto por aceptar su reto». El director sonrió levemente. «Yo creo que aprendió algo más. Aprendió que enseñar es más difícil de lo que parece». Don Jacinto suspiró y bajó la mirada. «Sí, y también aprendí que, quizá, no era el mundo el que me cerraba las puertas. Quizá algunas me las cerré yo mismo». Ricardo asintió. «¿Qué va a hacer ahora?». El anciano guardó silencio un momento antes de responder. «No sé, pero sé que ya no quiero quedarme vendiendo útiles». El director sacó un sobre de su bolsillo y lo puso sobre la mesa. «Este es su pago por la semana. Oficialmente no podemos contratarlo como maestro, pero la escuela necesita un bibliotecario». Don Jacinto abrió los ojos sorprendido. «¿Me está ofreciendo trabajo?». «Le estoy ofreciendo una oportunidad». Los meses pasaron, y don Jacinto, ahora como bibliotecario, encontró un propósito inesperado. Ya no tenía la presión de un aula llena de niños esperando respuestas, pero tenía acceso ilimitado a los libros y la libertad de observar la escuela desde otra perspectiva. Desde su rincón en la biblioteca, comenzó a notar detalles que antes se le escapaban. Los niños que siempre estaban solos en el recreo, los que evitaban levantar la mano en clase, los maestros que perdían la paciencia o aquellos que parecían cargar preocupaciones invisibles. Más que nunca, sentía que la educación no era solo cuestión de conocimientos, sino de entender a las personas. Empezó a acercarse a los alumnos de manera sutil. Cuando veía a un niño que no tenía lápices, le regalaba uno de su antiguo puesto de útiles. Si notaba que alguien no entendía bien una lección, le sugería un libro que lo ayudara. El director Montes, al principio, solo observó desde la distancia. Sabía que el viejo resentido que había conocido meses atrás ya no existía. Este don Jacinto era diferente, menos impulsivo, más analítico. Hasta que, una tarde, don Jacinto entró a su oficina y dijo: «Quiero una segunda oportunidad». Ricardo lo miró en silencio por un instante. «¿Estás seguro?». «Más que nunca», respondió el anciano. «La otra vez me precipité. Creí que sabía todo solo porque había sufrido, pero el sufrimiento no te hace sabio por sí solo. Hay que entenderlo primero». El director sonrió. «Esta vez no se la pondré fácil». «No espero que lo haga», dijo don Jacinto con una determinación que antes no tenía. El nuevo proceso fue distinto. Don Jacinto pasó varias semanas como asistente en algunas clases, observando no solo a los niños, sino también a los maestros. Aprendió a reconocer qué hacía que una clase funcionara y qué la volvía un desastre. Finalmente, llegó el día. Volvería al aula, pero esta vez con un enfoque diferente. El primer día, cuando entró al salón de segundo B, no trató de imponer autoridad con voz fuerte, ni con discursos sobre su experiencia. En su lugar, escribió en el pizarrón una sola pregunta: «¿Qué es lo más difícil de la escuela para ti?». Los niños se miraron entre sí, desconcertados. Al principio, nadie quiso responder, pero don Jacinto esperó pacientemente. «Hablar enfrente de todos», susurró una niña después de un rato. «Las sumas grandes», dijo otro niño. «Cuando no entiendo y no sé cómo preguntar».
Las respuestas fueron llegando poco a poco, y don Jacinto las anotó todas. Ese día no enseñó matemáticas ni español. Se dedicó a hablar con los niños sobre sus miedos y dificultades. Y al final de la clase les dijo: mi trabajo aquí no es enseñarles todo. Es ayudarlos a no tener miedo de aprender. Las semanas pasaron y algo cambió en el grupo. Los niños empezaron a participar más, no porque se sintieran obligados, sino porque sabían que sus preocupaciones importaban. El director Montes observaba todo sin intervenir. Había aprendido que don Jacinto no necesitaba supervisión, sino confianza. Pero el mayor desafío aún estaba por venir. Un día, uno de los niños, un chico callado llamado Emiliano, dejó de asistir a clases. Cuando don Jacinto preguntó, descubrió que la familia del niño estaba a punto de mudarse porque su padre había perdido el trabajo. El viejo maestro sintió una punzada en el pecho. Se vio reflejado en el niño. Otro destino truncado por circunstancias fuera de su control. Esa tarde, fue a la casa de Emiliano y habló con sus padres. Les explicó cuánto había avanzado el niño y cómo el cambio podría afectarlo. La madre escuchó con lágrimas en los ojos, pero no había mucho que pudieran hacer. Esa noche, don Jacinto no durmió. Se dio cuenta de algo que jamás había considerado antes. La educación no siempre podía cambiar el destino de un niño. A veces, la vida simplemente arrollaba a las personas sin darles opciones. De pronto, recordó que entre los documentos de la biblioteca estaba una convocatoria para un concurso estatal de matemáticas. Era un certamen diseñado para niños con talento en la materia, con un premio en efectivo para ayudar en su educación. Recordó las veces que había visto a Emiliano resolver ejercicios con una facilidad sorprendente. Al día siguiente, fue a la casa del niño y habló con sus padres. Emiliano es brillante con los números. Si gana este concurso, podría obtener un premio que les ayudaría a mantenerse aquí hasta el final del curso. ¿Qué les parece si lo intentamos? Los padres, desesperados por opciones, aceptaron. Emiliano se preparó con don Jacinto cada tarde en la biblioteca, resolviendo problemas y perfeccionando su técnica. Semanas después, en una competencia llena de niños de escuelas más grandes y con más recursos, Emiliano se llevó el primer lugar. Poco después, el padre encontró empleo, aunque fuera del pueblo. La familia tuvo que mudarse, pero Emiliano terminó su ciclo escolar sin interrupciones y con un nuevo horizonte por delante. Antes de irse, el niño le entregó a don Jacinto una foto con una nota. Gracias, don Jacinto, por enseñarme que no todo está escrito. Don Jacinto nunca recibió un título oficial, nunca tuvo un diploma en la pared. Pero su legado en la escuela quedó grabado de otra manera. Cada niño que pasaba por su salón aprendía más que matemáticas y lenguaje. Aprendía que la educación no era una obligación, sino una herramienta para entender la vida. Y el viejo hombre que una vez vendía útiles con resentimiento, ahora caminaba por los pasillos con la certeza de que, al final, el mayor privilegio no era recibir oportunidades, era aprender a generarlas para los demás.